Las centrales termoeléctricas de biomasa, como su nombre indica, son centrales termoeléctricas, es decir, primero tiene que convertir la energía química contenida en el combustible en otro tipo de energía térmica. Esa energía térmica se transforma en energía potencial en forma de una masa de vapor a cierta presión y temperatura, y después esa energía potencial se transforma en un par de pasos en energía eléctrica. Vamos a ver un poquito más en detalle todos estos procesos. Como vemos aquí en este gráfico, lo primero que tenemos que hacer en una central termoeléctrica de biomasa es transportar hasta allí la biomasa y someterla a algún proceso si fuera necesario. Los procesos habituales a los que es necesario someter esta biomasa suelen ser procesos de triturado, es decir, procesos que modifican la granulometría, y procesos que modifican el grado de humedad. Una vez que ya tenemos la biomasa preparada, tendremos que situarla muy cerca de la caldera, y una vez situada ahí tan cerca de la caldera, a través de los diversos métodos de transporte que podemos tener, que aunque parezca una tecnología muy elemental, se convierten en sistemas críticos, fundamentalmente porque son equipos que dan ciertos problemas de atascamientos, de funcionamiento inadecuado, que requieren ciertos mantenimientos, etc. Así que todos estos sistemas de almacenamiento, de preparación de la biomasa y de transporte hasta la boca de la caldera, pues son todo un conjunto de sistemas que son importantes en una planta de biomasa. Una vez que ya tenemos el combustible preparado, lo introducimos en la caldera, y en la caldera, mediante un proceso de oxidación, un proceso de combustión, va a liberar esa energía, y lo que va a hacer aumentar fundamentalmente es la temperatura del aire. El aire que vamos a utilizar como comburente, pues ese aire más todos los gases originados en la combustión van a aumentar mucho su temperatura a temperaturas que, dependiendo de cuál sea el diseño de la caldera, estarán entre los 800-900 grados y los 1400 grados. Pues ahora esos humos calientes, esa masa gaseosa muy caliente, va a intercambiar su calor en unos haces tubulares a través de los que circula una masa de agua. Esa masa de agua primero va a elevar su temperatura, después se va a evaporar, y después va a aumentar la temperatura del vapor, para salir finalmente de esta caldera a una temperatura cercana a la temperatura de diseño de la planta, pero en unas condiciones de presión y temperatura que le hacen aprovechable para someterle al tercer de los grandes procesos, que es el proceso de conversión de esa energía potencial en energía eléctrica. Pero lo vamos a hacer primero convirtiendo esa energía potencial en energía cinética, es decir, a esa masa de vapor vamos a transformar su presión en velocidad. Después vamos a traspasar esa velocidad a aumentar la velocidad de una masa, de un rotor metálico, y ese rotor metálico, es decir, vamos a ir trasladando energía potencial en el vapor, energía cinética en el vapor, de energía cinética en el vapor a energía cinética rotativa en un rotor, y una vez que ya tengamos ese rotor, que tendrá una velocidad y tendrá un par de fuerza, pues le vamos a mover un generador con el que vamos a conseguir generar esa energía eléctrica que era nuestro objetivo. Por supuesto, esa energía eléctrica después tendremos que adaptarla a los niveles de tensión y a los niveles de frecuencia que tenga la red a la que nos conectamos. Así que una planta de biomasa es una planta en la que se van produciendo diversos procesos de transformación, desde que nosotros recibimos esa biomasa hasta que finalmente se transforma en energía eléctrica que inyectamos en una red. Es curioso cómo una planta de biomasa
a pesar de que su tecnología es una tecnología perfectamente conocida, es la misma tecnología, una tecnología parecida que utilizamos en otros procesos de combustión, como por ejemplo las centrales de carbón, o las centrales de combustóleos, como fue el óleo, gasóleo, etc., pues tienen su problemática específica. En primer lugar, no podemos hacer una planta de biomasa del tamaño que queramos. Tienen unos tamaños máximos, pero no por la parte termoeléctrica, sino por la parte de almacenamiento y transporte. Fundamentalmente, el problema más grande al que nos enfrentamos en una planta de biomasa es un problema logístico, es decir, es cómo transportamos hasta allí la biomasa. Si somos capaces de resolver el problema logístico, podemos hacer la planta de la potencia que queramos, pero si no somos capaces de resolver el problema logístico, es decir, ese problema de transportar hasta allí esta cantidad ingente de biomasa, no seremos capaces de resolver adecuadamente una planta de biomasa, porque recordemos que la planta de biomasa nace llevando hasta la propia planta la biomasa. Ahora vamos a ver qué cantidad tan ingente de biomasa es la que nos hace falta. ¿Cuáles son los parámetros característicos fundamentales de una planta de biomasa? Pues veamos cómo uno de los primeros parámetros importantes que tenemos en la planta es el consumo de biomasa. ¿Cuánta biomasa nos va a hacer falta en nuestra planta? Solo como un valor muy simple de referencia, nosotros tenemos que plantearnos que necesitamos algo así como 1 kilo de biomasa por hora y por megavatio de potencia. Eso quiere decir que dependemos fundamentalmente eso con biomasas de poderes caloríficos que son los habituales que nos vamos a encontrar. Digamos una biomasa de un poder calorífico superior del entorno de los 18.000 kilojulios por kilo y con unas humedades del entorno del 20-25 hasta 30%. Más o menos con eso se cumple esa regla de los 1 kilo de biomasa por megavatio y por hora de funcionamiento. Claro, si nosotros calculamos, por ejemplo, cuánta biomasa nos hace falta para una planta de 1 megavatio que funcione 7.000 horas, pues 7.000 toneladas de biomasa al año. ¿Cuánta biomasa nos hace falta para una planta que funcione 7.000 horas, que es una cantidad de horas bastante normal, pues, pero que una planta de 20 megavatios, pues 140.000 toneladas año, más o menos, no es que se cumpla exactamente porque depende específicamente de cuánta biomasa tengamos, pero más o menos por ahí andará. Primero, consumo de biomasa. Como digo, como una planta es un problema logístico, una planta de biomasa, pues tendremos que ver cómo solucionamos este problema logístico tan importante. Fijaros que si nosotros trasladamos el consumo de biomasa a camiones, pues nos hacemos una idea bastante más aproximada. Un camión transporta aproximadamente unas 10 toneladas de biomasa. Quiere decirse que para una planta de 20 megavatios que necesite 140.000 toneladas al año, eso quiere decir que necesitamos aproximadamente 14.000 camiones al año. Fijaros que podemos hacer una cuenta muy sencilla. Imaginad que tenemos una planta de 20 megavatios y que en 20 megavatios vamos a funcionar en la planta durante 7.000 horas. Y claro, necesitamos 1 tonelada por hora de funcionamiento. Y por megavatio, pues multiplicamos eso por 1 y el resultado final son que necesitamos 140.000 toneladas al año. Si nosotros dividimos entre las 10 toneladas que puede transportar un camión, pues son 14.000 camiones. Y si nosotros volvemos a dividir entre 250 días hábiles que puede tener el año, quitando los sábados y los domingos, para llevar camiones hasta la planta, resulta que lo que nos sale es que tenemos que descargar aproximadamente 1 camión cada hora, día y noche, de lunes a viernes. 25 camiones que tienen que estar allí llegando, pum pum, cada día. Así que, como vemos, hacer plantas de biomasa, resolver, como digo, pues un problema logístico
importante. Bueno, pues entonces el consumo de biomasa es uno de los principales parámetros característicos. El segundo que nos importa es el número de horas de funcionamiento estimadas. El año tiene 8.760 horas y no podemos soñar con que vamos a tener todas esas horas funcionando la planta. Son plantas que son delicaditas, son plantas que tienen su vida intensa y requieren muchas paradas por mantenimiento, para tanto mantenimiento de carácter preventivo como mantenimiento de carácter correctivo. Es decir, necesitamos hacer toda una serie de trabajos sistemáticos, toda una serie de revisiones, pero además necesitamos reparar averías. Eso nos lleva a que podemos pensar en unas disponibilidades del entorno del 80% hasta el 85%, pero una planta de biomasa no funciona el 90 o el 95% como funcionan otras termoeléctricas como los ciclos combinados, por ejemplo. Así que pensar en un objetivo de 7.000 horas no está nada mal para una planta de biomasa. Por supuesto, necesitaremos calcular cuál es la potencia nominal de la instalación, es decir, si la potencia nominal son 20 megavatios, o 25, o 10, o 5, o 50, o 100, pues es otro de los parámetros característicos, igual que la potencia de los consumos auxiliares de todas esas bombas, ventiladores, etcétera, que nosotros tenemos en nuestra planta y que de una manera así muy orientativa podemos pensar que suele estar en el entorno del 10% del consumo de la potencia que da el generador. Así que en barras de generador tendremos una potencia, pero la potencia exportada normalmente ronda el 90% de esa energía, porque el 10% la autoconsumo. Necesitamos saber también, hay un parámetro muy específico y es para qué biomasa está pensada esta planta. Las centrales de biomasa se construyen para una biomasa, para un tipo de biomasa determinado. En base a esa biomasa y a las características de esa biomasa se calculan pues muchas cosas, se calcula caudales de aire, se calcula la altura de la biomasa, cómo se va a intercambiar, se calcula cómo van a ser los sistemas de eliminación de cenizas, se calculan las velocidades de la parrilla, etcétera, todo para un tipo de biomasa. En el momento que cambiamos el tipo de biomasa, hay cosas que podemos modificar, por ejemplo la velocidad de la parrilla, pero no podemos modificar la altura de la caldera. Entonces, nosotros vamos a diseñar plantas de biomasa para un combustible, pero si queremos otro combustible, probablemente la planta lo pueda quemar, pueda valorizarlo energéticamente, pero no con los mismos niveles de eficiencia y dando la misma potencia y los mismos rendimientos que con su biomasa de diseño. Así que nos hará falta saber para qué biomasa está pensada esa planta, específicamente esa caldera. Tenemos además el rendimiento de la transformación, pero el rendimiento bruto, es decir, de la biomasa que metemos, de la energía contenida en esa biomasa, cuánta de esa energía somos capaces de transformar en energía eléctrica medida en bornas del generador. Pero si lo queremos medir en la salida final, en la energía que exportamos, entonces ya estaríamos hablando del rendimiento neto, es decir, rendimiento bruto, bornas de generador, rendimiento neto, energía exportada, pues son otros dos parámetros característicos de una planta de biomasa. Tenemos otro parámetro característico importantísimo que se refiere a la energía potencial generada a partir de la energía química contenida en el combustible, que recordemos que es una masa de vapor a una cierta presión y temperatura. Bien, pues esa presión y temperatura se convierten en un parámetro característico, un parámetro fundamental de nuestra planta. Y así tenemos plantas que trabajan en altos niveles de presión y temperatura con excelentes rendimientos, plantas que trabajan a unos niveles un poquito más bajos con unos rendimientos normalmente un poquito menores, pero que cuestan un poquito menos que las anteriores, y después plantas que trabajan a unas temperaturas bajas y con unas presiones bajas, que tienen unos rendimientos bajos, pero que son plantas baratas. Por último tenemos el caudal de agua que necesitamos en nuestra planta, sobre todo porque hay sitios donde el agua no es un problema, pero hay sitios en los que el agua sí es un problema. Entonces necesitamos saber el diseño que hemos hecho, específicamente el diseño del sistema de refrigeración de la central, el sistema de evacuación de ese calor que no somos capaces de convertir en energía eléctrica,
pues cuánta agua va a requerir. Por último, tenemos unas emisiones de CO2 estimadas y unas emisiones de CO2 ahorradas, aunque esto de las emisiones importa mucho más a las personas que tratan de vender las grandes ventajas de las centrales que a los técnicos, que en realidad esto es un parámetro bastante menos importante para nosotros. Una vez que hemos visto los principales equipos de una central, es importante que nos centremos ahora en ver cuáles son los principales sistemas que componen una planta de biomasa. Los vamos a ver así muy rápidamente, porque esto no es más que un vídeo en el que pretendemos dar un vistazo general a la tecnología de la biomasa. Planteémonos que en primer lugar tenemos un sistema de almacenamiento y tratamiento de la biomasa, en el que tendremos que recibir esta biomasa y tendremos que prepararla para meterla en la caldera. Tendremos sistemas de preparación de esta biomasa dentro de este sistema de recepción de la biomasa, que consiste fundamentalmente en ajustar la granulometría y en ajustar la humedad. Tendremos a continuación la o las calderas de biomasa, encargadas de liberar la energía química contenida en el combustible y convertirla en energía potencial, suministrando a su salida una masa de vapor a cierta presión y temperatura. A continuación, dentro de esta, como un elemento propio de esta caldera, tendremos el sistema de depuración de gases, que lo que intenta es que las partículas sólidas, que las cenizas volantes que se generan en el proceso de combustión, no terminen en la atmósfera. Son sistemas que tratan de atrapar estas cenizas volantes. Tendremos a continuación el sistema, el llamado ciclo agua-vapor, que es un ciclo compuesto por tres partes: la parte que comunica la caldera con la turbina, que es de vapor; la parte que comunica el condensador de la turbina con el tanque de agua, que lo llamamos sistema de condensado; y el sistema que comunica el tanque de agua con la caldera. Este sistema lo llamamos sistema de agua de alimentación. Estos tres sistemas, condensado, agua de alimentación, vapor, componen lo que llamamos el ciclo agua-vapor, y tiene a su vez pues toda una serie de subsistemas y equipos que forman parte de él, y entre los cuales pues los más importantes serán el condensador, las bombas de condensado, los precalentadores, el tanque de agua de alimentación o tanque desgasificador, si es que cumple también esa función, las bombas de alta presión y todo el sistema de tuberías, y en la parte de vapor pues el sistema de tuberías, la válvula de ajuste de temperatura o válvula temperadora, y la válvula de derivación o válvula de bypass en caso de que la instalación tenga este sistema. Ciclo agua-vapor, por tanto, es otro de los elementos que además es común al resto de plantas centrales térmicas o termoeléctricas. Tenemos también pues ya toda una serie de sistemas que son comunes a cualquier termoeléctrica, y que son la turbina de vapor como uno de los elementos principales, uno de los elementos estrella dentro de una planta de biomasa, pero que por su robustez y por lo bien conocido que es el equipo, no es normalmente el equipo que más guerra da en la planta de biomasa. Tendremos el generador como un equipo robusto, fiable, un equipo maduro, que se conecta a la turbina de vapor y que es el encargado de convertir la energía cinética rotativa generada en la turbina de vapor en energía eléctrica. Tenemos todos los sistemas eléctricos de alta y baja tensión: los de alta tensión, que se van a encargar de comunicar el generador con la red eléctrica; los de media y baja tensión, que se van a ocupar de alimentar la propia central. Y tendremos todo un conjunto de sistemas auxiliares. Esos sistemas auxiliares son sistemas que se van a encargar, que van a apoyar a todos estos sistemas principales que acabamos de describir. Estos sistemas auxiliares son fundamentalmente los siguientes: la planta de tratamiento de agua, que va a encargarse de suministrar agua desmineralizada a la caldera. Tendremos el sistema de enfriamiento, el sistema de enfriamiento principal, que se va a encargar de evacuar el calor no aprovechado en la generación eléctrica
a la atmósfera. Tendremos el sistema de refrigeración de equipos, que es el sistema que se va a encargar de refrigerar determinados equipos que tiene la central, como el generador, los compresores, bombas, etc. Tendremos la planta de tratamiento de efluentes, que es las purgas de caldera o las purgas que nos vienen de diferentes equipos, de la planta de tratamiento de agua, etc. Todas esas se va a encargar de comprobar que cumplen unos determinados parámetros, en la medida de lo posible modificar esos parámetros, y una vez que hayamos visto que está en disposición de ser vertido a un cauce público, pues derivarlo a un cauce público. Tendremos también el sistema contra incendios, que en una planta de biomasa que tiene cierto riesgo de incendio, pues cumple un papel fundamental. Tendremos el sistema de aire comprimido y tendremos también el sistema de muestreo y dosificación de reactivos a los diversos sistemas, como la caldera o como la torre de refrigeración, si es que tiene este sistema para refrigerar la planta. Por último, el sistema de control distribuido es el sistema que se va a encargar de gestionar todas las señales, de captar toda la información a través de sus sentidos, que son los sensores, presiones, temperaturas, caudales, niveles, etc. Llevarlos a un sistema, a un cerebro, que se va a encargar de procesar toda esa información y dar órdenes a toda una serie de actuadores, válvulas, motores, etc., para que actúen de acuerdo con el programa que tiene implementado la central. ¿Cuánto cuesta más o menos una planta de biomasa? Pues solo porque tengamos una referencia, por supuesto depende de la potencia, porque las centrales de biomasa están afectadas por economía de escala, es decir, a mayor potencia, menor coste por megavatio instalado. Así podemos pensar que más o menos una fórmula que nos puede valer es algo así como 2,5 millones más 2 millones por megavatio instalado. Es decir, una planta de 1 megavatio pues nos costará 2,5 más 2, pues unos 4,5 millones. Una planta de 2 megavatios ya nos saldrá por megavatio un poquito más barata, será en torno a 6,5 millones. Plantas habituales son plantas entre 5 y 10 megavatios, en ese rango hay bastantes. Y las plantas, cuando quieren ser competitivas en sitios donde no reciben una retribución adicional, una prima por generación eléctrica, pues tenemos que hablar de plantas que estén entre los 20 megavatios casi como mínimo, los 50 megavatios como una cosa bastante habitual, hasta 100 megavatios en algunos casos, en esos sitios que han resuelto de dónde van a sacar la biomasa necesaria para generar tanta potencia. Hemos visto en este vídeo unas ideas generales sobre una planta de biomasa. En el próximo vídeo vamos a ver cómo son cada uno de los equipos, vamos a ver fotografías y vídeos sobre cómo son cada uno de los equipos, para hacernos una idea mucho más aproximada de cómo es una planta de biomasa, una central termoeléctrica de biomasa.